tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por escucharnos. Estamos dando continuidad a las cápsulas informativas que estamos trabajando en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, 9 de mayo de 2020. Y el día de hoy tenemos el placer y el gran honor de poder contar con la participación de una excelente persona, aliada, amiga, realmente una científica honorable, la doctora Laura Elia Martínez de Villarreal. Doctora, realmente le agradezco muchísimo el poder estar el día de hoy con usted y que nos regale un poco de su valioso tiempo para poder explicar un tema sumamente importante que tiene que ver con la prevención de defectos congénitos y errores innatos del metabolismo en México. Doctora, permítame hacer una pequeña presentación de su amplio currículum y su experiencia. Ella es la jefa del Departamento de Genética de la Facultad de Medicina del Hospital Universitario Dr. José González de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella además también es médico cirujano partero por la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene una maestría en Ciencias Morfológicas de la Facultad de Medicina de Nuevo León. Además también un doctorado en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Es una profesional con amplia experiencia, además en áreas de la investigación y el desarrollo, diferentes logros científicos a nivel nacional e internacional. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Además también ha publicado diversos y destacados en revistas internacionales estudios y publicaciones que tienen que ver con la genética de los errores innatos del metabolismo. Además cuenta con un equipo multidisciplinario sumamente profesional en el estado de Nuevo León, en el Departamento de Genética. Además ella es pionera en el tema del tamizaje neonatal en México. Es una experta y sobre todo la sensibilidad humana que la caracteriza siempre por estar abocada al 100% con los niños, con sus familias y adultos con enfermedades raras y errores innatos del metabolismo. Doctora, de verdad, le agradezco muchísimo, es un honor para nosotros poder contar el día de hoy con su amplia experiencia y que nos platique acerca de muchísimas cosas, pero englobamos lo más breve que tenemos en cuestión del tamizaje neonatal metabólico ampliado. Muchísimas gracias, doctora Laura. Muchas gracias, Jackie. Muy buenas tardes a ustedes, a su auditorio. Le agradezco enormemente la invitación para esta entrevista y pues para compartir con ustedes y su público lo que es la experiencia que hemos tenido aquí en el Estado ya de más de 20 años de haber sido pioneros a nivel nacional en el cambio de estrategia para buscar intencionalmente a aquellos niños que están en riesgo para desarrollar una enfermedad. Entendiéndose por tamiz, que es un estudio, es una prueba que nos puede dar una idea de si esa persona está en riesgo para desarrollar una enfermedad. Voy a ponerle un ejemplo que no es un tamiz que se aplique solamente a recién nacidos. Por ejemplo, si yo me hago una glucosa en ayunas, si me sale alterado el valor, dependiendo de las cifras, pero si sale arriba de 100, pues yo estoy como haciendo un tamiz para ver si tengo diabetes. Entonces, me tendré que hacer pruebas específicas posteriormente para realmente poder hacer el diagnóstico. Bueno, lo mismo sucede con el tamiz neonatal. Yo lo que voy a hacer son pruebas, tomando una muestra del niño recién nacido, para analizar en su sangre, en esas gotas de sangre que se toman, cuántas capacidad tenga la persona, el laboratorio, el país que esté haciendo este tamiz, pueda analizar un número variable de metabolitos o de analitos que me van a orientar hacia una condición. Posteriormente, al igual que como lo acabo de mencionar, tengo que hacer pruebas para corroborar si ese individuo tiene o no tiene la enfermedad. Entonces, el tamiz es, como se menciona, es una forma estratégica para poder identificar a aquellas personas que pudieran estar en riesgo de desarrollar una enfermedad. Okay, doctora, ¿y por qué? Aquí perdón. No, le comentaba, ¿por qué es tan importante como las vacunas, doctora? Es muy importante que la gente y toda la sociedad entendemos que es tan importante como las vacunas. Es tan importante como las vacunas porque el tamiz nos puede ayudar a prevenir la muerte y la discapacidad en los niños. Las vacunas pueden evitar que el niño se enferme, pueda tener una complicación y se muera. El tamiz puede evitar
haciéndose una detección temprana y una intervención oportuna, que ese niño fallezca por su enfermedad o que pueda tener de por vida una condición de discapacidad. De tal manera que el tamiz, entre mayor número de enfermedades pueda ser capaz de poderse analizar a través de esa muestra de sangre, porque la muestra sigue siendo la misma, la estrategia sigue siendo la misma, la capacidad tecnológica y la capacidad para atender a los que resulten con positivos, pues eso ya va a depender de qué tan ampliado va a ser el tamiz. Pero definitivamente el tamiz se ha colocado a nivel mundial como la estrategia que puede salvar vidas y prevenir la discapacidad. Sí, es doctora, muy bien. Y específicamente mencionaba enfermedades. ¿Podría comentarnos cuáles son ese tipo de enfermedades que puede o engloba el tamizaje neonatal metabólico ampliado, por favor? A lo largo de todos estos años, vamos a decir, ya tiene desde la época del siglo pasado, en la época de los 60, se comenzaron a tratar de buscar estrategias para identificar las enfermedades en la etapa más temprana. Se comenzó con fenilcetonuria, después se siguió con hipotiroidismo congénito, se empezó a buscar fibrosis quística, de tal manera que al empezar a ver que se podían detectar estos niños y se podía evitar sus complicaciones o su muerte, se buscaron estrategias tecnológicas que fueran dando una mayor oportunidad de detección. Entonces, hasta más o menos el año 1990, alrededor de los 90, se encontró que la espectrometría de masas era una herramienta que podía analizar una gran cantidad de analitos y de manera simultánea y de esa manera ampliar la cobertura del tamiz neonatal. Entonces, el tamiz neonatal en nuestro país se inició gracias al doctor Antonio Velázquez Arellano, por la búsqueda también de la fenilcetonuria y posteriormente el hipotiroidismo congénito, que en esas épocas, todavía en 1983, era causa de una gran discapacidad entre nuestra población infantil. Se hizo un lineamiento para empezar a buscar el hipotiroidismo congénito, niños que pudieran estar en riesgo de desarrollar hipotiroidismo congénito, mediante la obtención de sangre en cordón umbilical. De tal manera que se trataba de esa manera a través del cordón umbilical, obtener la muestra, de tener una cobertura pues casi del 100%, cosa que no se lograba, pero se podía hacer. Sin embargo, como les platico, a lo largo del tiempo se fueron incluyendo tecnologías que permitían una mayor cantidad de diagnósticos o de potenciales diagnósticos, pues a nivel mundial ahorita se pueden identificar trastornos no solamente endocrinos como el hipotiroidismo o la hiperplasia suprarrenal congénita, sino trastornos en el metabolismo de los aminoácidos o de las proteínas que ingerimos, de las grasas, de los carbohidratos y otras enfermedades. Por eso a veces decirle tamiz metabólico suena un poquito concentrado nada más a las enfermedades que tienen que ver con el metabolismo de los compuestos, sino que también hay trastornos endocrinos y otros trastornos como el caso de la fibrosis quística, la inmunodeficiencia combinada severa, y se han ido agregando un mayor número, las hemoglobinopatías, trastornos de la hemoglobina que pueden dar una condición seria en los niños. Entonces, el número actual se ha expandido de tal manera que es bien importante señalar, Jackie, que el tamiz no detecta enfermedades. El tamiz lo que cuantifica son analitos o sustancias que participan en una vía metabólica o que se acumulan por un defecto enzimático. Okay. De tal manera que lo que el programa debe tener, ¿sí? Lo que debe de tener es manera de poder discernir si ese metabolito que está elevado corresponde a una situación transitoria por inmadurez del niño, inmadurez hepática, o la mamá se lo pasó al niño, también hay que poderlo distinguir, o diferenciar, porque hay en ocasiones enfermedades como la tirosinemia, que tiene esta tirosinemia tipo 1, la tipo 2, o la hiperfenilalinemia, que no necesariamente es fenilcetonuria.
Y aquí es bien importante que cuando se me pregunta el número de enfermedades, es ¿cuántas enfermedades? Yo diría, ¿cuántos analitos? ¿Y qué capacidad de diagnóstico confirmatorio tienes? Porque eso es lo que te va a dar el número de enfermedades que puedes diagnosticar. Sin embargo, hay estrategias mercadotécnicas, yo les llamo así, en las que te dicen, este es el tamiz que te detecta 70 enfermedades. Pero cuando vas a ver las enfermedades, dice hiperfenilalanemia, fenilcetonuria, hiperfenilalanemia transitoria, y te las cuentan como si fueran 3. O sea, te Ok. detecta fenilalanina, Sí. pero la fenilalanina tú tendrás que discernir en qué enfermedad es. Galactosemia, que es una de las enfermedades que detecta o de los analitos que se hacen en el tamiz a nivel nacional. Entonces, en algunos programas, en algunos laboratorios comerciales, te dicen galactosemia por deficiencia de glucosa oriltransferasa, de galactosa oriltransferasa, perdón, por deficiencia de galactosa epimerasa y por deficiencia de galactosa quinasa. Y te ponen 3 enfermedades. Entonces, hay tamices, en el caso, si vamos a suponer, si hiciéramos nada más galactosa en sangre, pues es una enfermedad. Pero si yo la pongo, porque puede ser por 3 deficiencias enzimáticas distintas, que el tamiz no me las diferencia, entonces pongo 3 enfermedades. Entonces, el número de enfermedades pues va a depender de la mercadotecnia que se esté utilizando. Pero vamos a decir, existen paneles de acuerdo a los colegios americanos de genética que establecen un número de enfermedades primordiales, vamos a decir, para detectar, pero que cada país debe de ir adecuando de acuerdo a la epidemiología que tenga para estas condiciones. Pero si no hacemos un rastreo, una búsqueda o un estudio piloto para saber estas condiciones, qué frecuencia tienen, porque dependen de factores genéticos y en nuestro país hay una heterogeneidad genética muy grande entre la población del norte, del centro, del sur, pues tendríamos que saber cuáles son las principales enfermedades que se manifiestan en esas áreas para poder decir si vale la pena incluir tal o cual condición en el tamiz neonatal. Desde luego que el mayor número, si tuviéramos capacidad para identificar un mayor número de condiciones, estaríamos también en capacidad de disminuir la morbimortalidad infantil. Claro que sí, doctora, y qué interesante toda esta cátedra que usted nos comenta, y es muy importante definir exactamente, son analitos los que se cuantifican. Y doctora, por ejemplo, ¿podría explicarnos también cuál es el proceso, cómo es que se hace el tamizaje y además en qué momento debe de hacerse? Porque comentaban también de tercer al quinto día de nacimiento, pero también que es sumamente importante si tienen al bebé antes de que cumpla el mes de nacido, es muy importante realizarle el tamiz. ¿Nos podría explicar, por favor? ¿Cuál es la finalidad del tamiz? Hacer una detección temprana para una intervención oportuna. Y cada una de las enfermedades que se trata de buscar mediante el tamiz tienen una ventana de oportunidad para dar el tratamiento. Entonces, a mí me dicen, oye, si el niño tiene un mes, ¿le puedo hacer el tamiz? De poder, sí se puede. Pero, ¿qué voy a buscar? Si el niño tiene hipotiroidismo congénito y el tamiz se lo hago hasta el mes, es probable que ya tenga daño por la deficiencia de la hormona tiroidea, porque la intervención se tiene que hacer a la tercera semana. Si el niño tiene hiperplasia suprarrenal congénita, es probable que a los 10 o 15 días de nacido ya haya hecho una crisis perdedora de sal y se encuentre en alguna condición con un desequilibrio hidrocolítico en un hospital. Entonces, si se lo hago al mes, se me puede escapar la oportunidad de atender esas 2 enfermedades. Galactosemia se va acumulando, a lo mejor el niño tiene ictericia, a lo mejor tiene hepatomegalia o a lo mejor ya tuvo daño. ¿Cuál otra incluye? Fenilcetonuria, también. O sea, todas estas sustancias, todas estas condiciones van generando un daño por acumulo de las analitos o metabolitos que no se pueden eliminar por cuestiones de la falla enzimática. Entonces, ¿se puede?
sí se puede. A mí a veces me produce un poco de, pues, contrariedad el hecho de que situación de que se acumulen las muestras porque no hubo oportunidad de hacerles el tamiz y te las mandan ya después de que la muestra está acumulada, no sé, 1 mes o 2 meses. Para comenzar, la calidad de la muestra, si no está almacenada de forma adecuada, ya lo que vas a obtener probablemente no sea muy confiable. Pero si obtienes un resultado positivo y ese niño ya tiene 2 o 3 meses, pues ya no le vas a poder dar el tratamiento de manera oportuna. Entonces, es bien importante la oportunidad en la que se hace el tamiz. Sí. Por eso los tiempos son importantes. Me pregunta usted, Sí, ¿cuándo debe ser la toma? Uh-huh. La toma, ok. La toma se puede hacer a partir de las 24 horas. El rango que se puede hacer es los primeros 7 a 10 días. Sería lo ideal. O sea, no más de 10 días, no más de 2 semanas se debería de tomar el tamiz. Se puede tomar a partir de las 24 horas, después de que el niño haya ingerido alimentos. Si la tecnología que estoy empleando es de la suficiente sensibilidad para poder detectar pequeñas cantidades de estas moléculas. Si la tecnología que estoy utilizando no tiene esa sensibilidad, yo tengo que esperar a que el metabolito se acumule y por eso a veces es hasta las 72 horas. Pero ya ahorita en la mayoría de los países a nivel internacional se recomienda la toma a partir de las 24 horas, siempre y cuando el niño haya ingerido alimentos. No necesariamente entre las 72 horas y los 5 días de nacidos. Todo depende de la tecnología que se esté utilizando. Ok, doctora, sí es sumamente importante. La logística que ustedes manejan en la toma de tamiz, ¿en qué consiste? Para que también puedan entender las personas cómo es que se realiza el tamizaje y a dónde se lleva la papeleta y etcétera. El tamiz, nosotros aquí en el hospital universitario, se toma a las 24 horas y en el momento en que se va a dar de alta a la madre, es cuando se toma el tamiz en el bebé, una vez que cumplió 24 horas y que ha ingerido alimento. Todos los niños que acuden, que pasan a la unidad de cuidados intensivos, también se tamizan antes de que se empiece a hacer la intervención por alguna condición, acidosis metabólica, hipoxemia, lo que sea, porque es un niño que puede estar teniendo ya los efectos de un error innato del metabolismo. Entonces también se debe tamizar. Un niño pretérmino también se debe de tamizar y se debe repetir el examen una vez que se da de alta de la unidad en donde esté y 1 mes después de que ha sido dado de alta. Entonces son diferentes tiempos para la toma dependiendo de la condición del niño. La toma la hacemos del talón. Internacionalmente es el sitio en el que se debe de hacer la toma. En algunos lugares hacen la toma y en algunos hospitales, aquí y en otras partes del mundo, hacen la toma capilar porque en algunos hospitales, hacen la toma de sangre venosa porque en algunos hospitales aprovechan la toma de muestra para hacer el tipo de sangre y de una vez la gotean en el papel filtro. Y de esa manera no puncionan al niño. ¿Cuál es lo ideal? Lo ideal es que sea de talón. Entonces no se puede hacer de sangre venosa. Sí se puede hacer de sangre venosa. Ya dije hace ratito que antes se hacía de cordón umbilical. Pero aquí lo importante es que debes de tener valores de corte para talón y valores de corte para sangre venosa. Porque existe una diferencia en el hematocrito entre sangre venosa y la sangre capilar del talón. Entonces, si el laboratorio a donde yo lo estoy enviando tiene sus valores de corte para sangre venosa, lo puedes tomar en sangre venosa. Pero si no tienes valores en sangre venosa, créame porque nosotros lo hemos hecho, sí, existe una diferencia importante entre sangre venosa y sangre de talón para algunos de los analitos. Entonces, ¿se puede tomar? Sí se puede tomar, siempre y cuando yo tenga mis valores de corte
para cada uno de los sitios de toma, porque hay diferencias importantes en una sangre y en otra. Ok, doctora, es muy, muy interesante. Y específicamente cuando ustedes tienen ya la certeza de que ese niño o de esos resultados ya salieron anormales en la prueba, ¿qué es lo que se hace posteriormente? Bueno, nosotros cuando tenemos la muestra de toma de primera vez y sale un resultado por fuera de nuestros valores de cortes y analito, se repite en la misma toma que se hizo. Si vuelve a salir anormal, se solicita una segunda muestra y la urgencia de la segunda muestra está basada en los niveles obtenidos en la primera. Nosotros establecemos rangos de alerta y de peligro de acuerdo al número de veces por arriba de lo normal que haya salido. Si es una alerta, solicitamos al responsable del programa en la jurisdicción, en el hospital o donde sea, que se busque y que se le tome una segunda muestra. Si el resultado es de peligro, se cita al niño para que venga y sea evaluado por el pediatra y se le tome la segunda muestra, porque a lo mejor ese niño ya está teniendo algún dato de la enfermedad para lo que haya salido el analito. La segunda muestra, si vemos que el niño ya trae algún dato, se toma junto con la confirmatoria. O sea, tomamos segunda muestra y prueba confirmatoria. Es bien importante que contemos con las pruebas confirmatorias establecidas internacionalmente para poder corroborar el diagnóstico. Hay algunos lugares en donde se hacen pruebas confirmatorias, por ejemplo, para fenilcetonuria con espectrometría de masas en tándem, y se ha visto que lo que corresponde a la cromatografía con con ciertas columnas específicas es mucho más sensible que hacer la espectrometría. La espectrometría me sirve mucho para buscar aminoácidos cuando estoy haciendo un tamiz, pero si yo quiero corroborar un trastorno del metabolismo de los aminoácidos, tengo que hacer una cromatografía de líquidos. Entonces, es específico para cada uno de los analitos, pero depende, o sea, el niño sale con un valor de alerta, mando a pedir una segunda muestra. El niño sale con un valor de peligro, mando a traer al niño, se revisa por el pediatra, se le toma segunda muestra y si es necesario se toma de una vez la muestra confirmatoria para la condición que haya salido. Ok, doctora. Muy bien. Y el tema de cuándo es cuando se le debe de informar y de qué manera a los padres de familia que efectivamente el niño o la niña tienen algún error innato del metabolismo. ¿De qué Esto manera es lo algo hacen que a ustedes? Ajá. nivel mundial es una de las situaciones que ponen como uno de los riesgos del tamiz. ¿Por qué? Porque un tamiz positivo no dice que el niño tenga una condición. Y un tamiz negativo no descarta que el niño tenga una condición. ¿Ok? Cuando sale positivo, a veces se provoca angustia en los padres de familia. Y entonces por eso dicen, es que si no tiene, ¿cuándo le digo? O le digo hasta que se corrobora. Se le debe de decir desde que sale la muestra normal en la primera vez. Una vez que se hace la primera toma, se debe de informar a los padres de que el niño en el estudio, que ya se le explicó cuando la mamá llegó al hospital o cuando adquirió su paquete para su parto o cesárea, se les debe de informar que se le va a hacer una prueba que consiste en una punción o en una toma de muestra de sangre periférica, lo que se esté haciendo, y que sepan que ese va a dar un resultado, primero para qué sirve, pero que no necesariamente significa que el niño vaya a estar enfermo, pero que puede haber necesidad de tomar una segunda muestra. Entonces, si ya se les explicó a los papás y salió un resultado anormal, hay que decirles que salió un resultado alterado, que hay que tomar una segunda muestra, pero que puede ser porque el niño esté inmaduro, pero que no se alarme, a menos de que el resultado sí sea significativamente alto, pues ahí sí hay que decirles también, si es desde la primera muestra significativamente alto, hay que avisarles a los papás. Ok. Y precisamente era lo que también quería consultarle, doctora. Es muy importante lo que usted también indica de la importancia de informarle a los padres de familia previo o durante el embarazo
de lo que debe realizarse al nacimiento de su bebé, en este caso el tamizaje metabólico. Es muy importante que ellos estén empoderados de información, saber qué es lo que, cuál es el proceso que puede tener un tamizaje y además los beneficios que pueden ser ellos desde un principio poder tener ese beneficio de detectar o de poder tratar oportunamente a su hijo o a dónde acudir incluso. Y justamente iba ahí mi siguiente pregunta y además el tema del asesoramiento genético, doctora. Es sumamente importante y queremos que usted nos hable un poco de ello. ¿Cuál es el objetivo principal y por qué es muy importante que el asesoramiento genético? Primero déjeme nada más como hacer un comentario de la pregunta anterior. Aquí en el hospital universitario, antes de que se tome la muestra, se les da una plática, una charla a las mamás para explicarles precisamente en qué va a consistir la toma y en qué consiste el resultado en caso de que saliera positivo y todo lo que acabamos de hablar. En ocasiones se puede hacer en los centros de salud, cuando estamos hablando del sector público, en los centros de salud hay videos que se pueden pasar o se pueden dar pláticas por el personal que está ahí en el centro, para que las mamás cuando acudan a sus consultas ya estén desde antes enteradas de que se les va a hacer la prueba y cuáles son los beneficios de la misma. Ok, con respecto al asesoramiento genético. Si bien no es, vamos a decir, no es mi área específica, pero las enfermedades son de origen genético. ¿Qué es lo que hay? Pues un defecto en un gen que hace que una proteína no funcione de manera adecuada y por eso se acumulan las sustancias que pueden dañar al bebé. O no se producen las sustancias que le hacen falta al bebé. Entonces, al ser enfermedades de origen genético, la mayoría de ellas, no todas, la mayoría de ellas se deben a que papá y mamá, en caso de que no sean enfermos, porque pueden ser hijos de padres enfermos y ahí cambia el asesoramiento, pero vamos a suponer que papá y mamá sean sanos y lo primero que decimos, ¿por qué mi hijo tuvo un problema si mi esposo y yo somos sanos? Pues porque papá y mamá poseen un gen que no está bien, que tiene el defecto, los dos lo tienen y a la hora que se formó ese embrión coincidieron esos genes. Entonces se necesitan el gen de papá y el gen de mamá que estén afectados para que el niño desarrolle la condición. Y entonces ellos se les tiene que explicar esto en una consulta específica para que de una manera que estén ellos informados, tomen una decisión con respecto al desarrollo o a la planeación de próximos hijos. Hay enfermedades que se transmiten, algunas pocas se transmiten solamente por la mamá, se llaman ligadas a X. Y ahí también hay que dar un asesoramiento, porque ahí la mayoría de las veces los afectados son los niños, los varones. Entonces es importante que la pareja entienda que pues el riesgo que hay o las probabilidades que hay de que en el futuro ellos tengan también niños con la misma condición. Entonces al ser enfermedades genéticas y que los papás pudieran estar portando un gen afectado, hay que decirles cuáles son las probabilidades de que puedan tener otro bebé con la misma condición. Y que ellos ya tomen una decisión, pues, pero ya informada, ¿verdad? Claro, claro, ya informada, exactamente, doctora. Y regresándonos un poquito, para cerrar un poco el tema del tamizaje neonatal, que la gente sepa, que la sociedad y todos estemos sensibilizados y conscientes de que no se trata de una prueba más de laboratorio, que realmente debe de ser un programa integral y lo es, un programa multidisciplinario. Por ejemplo, con el ejemplo y la experiencia que ustedes tienen en Nuevo León, podría brevemente, pero muy importante, explicarnos en qué consiste todo este programa multidisciplinario, doctora, y por qué debe de ser de esa manera considerado. Claro, el tamiz no es una prueba, como bien lo menciona ya aquí. El tamiz es un programa. Y es un programa porque requiere desde tener todas las condiciones para la toma de la muestra hasta tener el manejo multidisciplinario, interdisciplinario y de por vida del paciente. No hasta que cumpla 8 años o hasta que cumpla 10 años. Son enfermedades genéticas cuyo
defecto enzimático todavía no es factible corregirlo, y entonces él va a tener esa condición de por vida y va a requerir un manejo interdisciplinario en todas las etapas de la vida. Entonces, ¿qué es lo que debo de tener? Debo de tener la fase de pre-laboratorio, luego tengo que tener un laboratorio altamente confiable, con pruebas altamente confiables y de calidad, a las confirmatorias, y una vez que la tengo ya el niño confirmado, debo de tener la herramienta con la que lo voy a atender. En ocasiones, como la galactosemia, le puedo cambiar la leche, pero luego el niño va a crecer, no nada más leche va a tomar. ¿Qué alimentos puede tener? Entonces ahí entra también la participación del nutriólogo, entra la participación del psicólogo, entra la participación obviamente del genetista, como bien hablamos del asesoramiento genético, del pediatra, porque el niño requiere de todas sus vacunas y de su seguimiento de crecimiento y talla, porque al verse mermado de ciertos alimentos, pues obviamente que también eso, ¿cómo lo voy a compensar para que el niño pueda seguir ganando peso y talla de manera adecuada? Entonces, al inicio, no nada más es que yo tenga el papel filtro y un laboratorio que me haga las pruebas. Yo requiero de tener la confirmación y a la vez el equipo multidisciplinario para que pueda darle seguimiento a ese paciente. Aquí en Nuevo León, cuando nosotros comenzamos hace 20 años, un tamiz ampliado con espectrometría de masas en tándem, antes de arrancar, tuvimos ya la conformación de todo el equipo, contábamos con los equipos para las pruebas confirmatorias, contábamos con una pediatra especializada, contábamos con una nutrióloga que mandamos a Estados Unidos a capacitar para poder darle el apoyo a los padres de familia de cómo manejar el caso. Y sobre todo, conforme vayan creciendo, que ya tenemos varios niños que ya están grandes y se han desarrollado bien. ¿Por qué? Porque requieren de que todo el entorno, toda la familia, por eso es el apoyo psicológico, esté compenetrada y que el niño vaya aceptando su condición. Entonces, es bien importante contar en nuestro país con varios centros. Yo sé que hay en los institutos a nivel nacional, allá en la Ciudad de México, que tienen muy buenos grupos multidisciplinarios, pero si un niño nace en Sonora con una condición o nace, no sé, en Mérida sí hay, pero vamos a decir en Chiapas, pues no se tiene que estar trasladando necesariamente. Sí. Ahora, en una región, pues se puede utilizar la herramienta de la telemedicina, o sea, siempre y cuando yo pueda enviar los estudios, porque los estudios se tienen que darle seguimiento para ver si el tratamiento que le estoy dando al paciente está funcionando. O sea, los estudios no se paran en las confirmatorias. Los estudios tienen que haber un presupuesto también para seguir a ese niño, no solamente con su manejo nutricional o de medicamentos adecuado, sino con que se tienen que estar haciendo también estudios para monitorear si el tratamiento que le estoy dando está teniendo efectos y no se están elevando o le están faltando los metabolitos para ese niño. Sí, claro, es impresionante, doctora, todo el seguimiento que ustedes realizan y todo lo que debe de incluir un programa multidisciplinario, interdisciplinario y permanente, como bien lo dice usted. Doctora, y otra cosa, en el marco también de un programa integral, deberíamos de tener la importancia de tener en nuestro país un propio registro nacional de todas esas enfermedades que ya están, o los analitos que provocan la detección, o que nos pueden indicar cuáles enfermedades puede tener el bebé, poder tener y contar con un registro nacional de enfermedades raras en nuestro país. ¿Por qué es sumamente importante? ¿O cuáles serían los principales beneficios que usted destacaría en este aspecto? Una de las cosas, definitivamente, contar con un registro nos va a permitir saber en dónde estamos parados. Entonces, yo tengo entendido que ya se estipuló hace varios años que se hiciera un registro a nivel nacional de enfermedades raras. Pero yo tengo, y siempre hago cuestionamientos, tengo una pregunta. Si no las diagnostico, ¿cómo las cuento? ¿Cómo las registro? Si no las busco, ¿cómo las registro? Entonces, yo no puedo saber cuál es la incidencia de la acidemia metilmalónica o de la citrullinemia o de la enfermedad de orina de jarabe de arce si no la estoy buscando. Exacto. ¿Sí? Como el registro es muy bueno, sí. ¿Debemos de tenerlo? Sí. ¿Pero qué voy a registrar? Pues registro
lo que ya no es la incidencia, sino la frecuencia de alguna enfermedad que por alguna razón alguien la sospechó y le mandó a pedir el estudio si es que el niño no se murió o nunca llegó a un lugar en donde le pudieran haber diagnosticado. Muchas de estas enfermedades estaban hace 20 años en los centros de rehabilitación, niños que estaban considerados como hipoxia neonatal. Entonces, era lo más fácil, tuvo retraso psicomotor, tuvo retraso mental, y esa persona, lo que le dijeron a los papás es que no respiró cuando nació, y resulta que tenían un error innato del metabolismo que le provocó la discapacidad. Entonces, nunca se registró como un error innato del metabolismo. Creo que lo conveniente es que se vaya ampliando el número de enfermedades que se puedan identificar como de riesgo en los recién nacidos, y de esa manera poder ir sabiendo cuál es el panorama epidemiológico de esas condiciones en nuestro país, tener un registro, pero no nada más es tener el registro y contarlos, sino también a la larga cómo nos ha ido con esos niños, si los niños que fueron detectados con fenilcetonuria hace 5 años en nuestro país, ¿cómo están ahorita? Se les ha dado atención, no tienen retraso mental, le dimos el tratamiento de manera oportuna. El niño que se detectó con galactosemia está bien, no tiene insuficiencia hepática, el niño no se ha muerto. Esa es la parte en la que no, yo siempre he dicho, sí, qué bueno, cuéntalos, pero búscalos, los niños tienen cara, los niños tienen ojos. Claro. ¿Dónde están ahorita? ¿Cuál ha sido su evolución? Porque creo que eso es el objetivo de un tamiz neonatal, en la intervención oportuna. No nada más hacer pruebas, detectar condiciones a tiempo pasado, sino que es de manera puntual y con un tratamiento oportuno y un seguimiento a largo plazo, que es toda la vida de esos niños. Exactamente, doctora. Es sumamente importante cerrar, como dice, más bien no cerramos nunca el broche de oro, más bien llegamos a la parte final donde vamos viendo el crecimiento y la evolución de cada uno de los niños. Y como bien dice, cada niño tiene ojos, tiene cara, tiene familia, tiene una vida, y así es como deberíamos de verlo, no por estadísticas ni tampoco por conteo. Exactamente, doctora. Estoy muy consciente de eso y es bien concuerdo con interesante usted. que los papás, cuando los papás ven que el niño se va desarrollando bien, cuando le hiciste la intervención oportuna, a veces te cuesta y dice, de verdad, doctor, mi niño tiene algo, porque yo lo veo muy bien, pues de eso se trata, de que esté bien ese niño o esa niña. Se trata que estén bien. Y de repente ellos mismos te dicen, es que está muy bien, pero ya saben que mientras le mantengan ellos, porque es un compromiso de la familia. Claro. O sea, no nada más es el médico, sino eso, ni de las autoridades de salud, sino que también es un compromiso de la familia. Entonces, debemos de participar. A mí me da mucho gusto que existan organizaciones como la suya y aquí, porque creo que la sociedad civil juega un papel muy importante. No se pudieran hacer programas, estoy convencida, en alguna época que tuve la oportunidad de trabajar con la sociedad civil, en la Secretaría de Salud del Estado, se percata uno de que son un motor para mover a la población, informar a la población sobre la importancia de la salud, no solamente de los niños, sino la salud materna, la salud en cuanto a las campañas de vacunación, la detección oportuna del cáncer cervicuterino, la exploración para identificar de manera temprana los cánceres de mama. Entonces, la sociedad civil para nosotros que nos desarrollamos en el campo de la salud juega un papel primordial en la educación, para la prevención, en la sensibilización y convencimiento de la población para que busquen de manera, pues de manera oportuna el poder prevenir todas estas enfermedades. A veces no le hacen mucho caso a la mejor a las personas que están en el centro de salud, pero cuando es así por pares o la sociedad civil participa, mueve mares la sociedad civil, definitivamente. Claro que sí, doctora, la verdad es que sí, es sumamente importante y como bien lo dice, somos un gran equipo, no tiene que ser de otra manera. Yo creo que juntos, trabajando coordinadamente, apasionadamente y con esa voluntad que caracteriza a especialistas, a expertos como usted, como otras personas y la sociedad civil, como bien lo dice, grandes líderes
que tenemos el gran privilegio de trabajar en conjunto, poder sensibilizar, concientizar y siempre estar ahí al pendiente y dar y proponer, ¿no? Estar proponiendo, estar trabajando, estar llevando un seguimiento muy puntual y nunca soltarlo, porque finalmente siempre hay cosas que hacer, siempre hay cosas que mejorar, cosas que proponer y muy puntualmente darle seguimiento a cada una de ellas desde diferentes sectores, digámoslo así, con ustedes como profesionales de la salud, con la parte del gobierno, con la parte legislativa, siempre todos trabajando, digamos, multidisciplinariamente y articuladamente podemos lograr y generar un cambio entre todos. Y doctora, le agradezco mucho su comentario y también la felicito a su equipo multidisciplinario, al doctor Zacarías Villarreal, que también ha sido un motor impresionante para que todo esto pueda suceder. Muy destacadamente tuvo que ver en la Ley General de Salud, que se pudo trabajar con anteriores legislaciones, con el apoyo de varios funcionarios que ahí apoyaron para que pudieran ser sensibles e informarse y tomar una decisión y legislar al beneficio de realmente lo que conlleva un tamizaje neonatal ampliado. Aún seguimos trabajando, seguimos caminando, seguimos impulsando y promoviendo para que esto se amplíe. Como bien lo dice, necesitamos diagnosticar, detectar para poder después contar y contar bien, y además no solamente eso, sino también llevar un seguimiento puntual como lo demanda el paciente y cada uno de ellos y sus familias, por supuesto, principalmente sus cuidadores, como bien lo dice, un compromiso también de admirarse y de entender y ser conscientes y sensibles a ellos, porque ellos son los que mantienen vivos a sus hijos diariamente comprometidos, y no nada más en cuestión de su salud, sino en todos los aspectos que tiene que ver con su vida cotidiana, con la integración familiar, la integración a la sociedad, todos los factores que alrededor encierran todo el núcleo familiar en tener un paciente diagnosticado con algún error innato del metabolismo. Doctora, y para poder concluir con este tema, ¿cuáles, de acuerdo a su gran experiencia, puede usted comentarnos son los retos principales o los que debemos enfocarnos muchísimo más en cuestión de tamizaje neonatal metabólico ampliado en México? En nuestro país, algo que yo he insistido mucho es la continuidad. Ese es el principal reto, creo que tenemos que trabajarlo, porque no se vale que cada año haya una licitación para ver ahora quién se encarga de hacer las pruebas. El tamiz es un programa continuo y la obligación es de la Secretaría de Salud. Los responsables de que el programa sea totalmente integral es de las responsabilidades de la Secretaría de Salud. Puedo diferir las pruebas, puedo mandarlas a hacer las pruebas a otra parte, pero el programa depende de las secretarías de salud. Esto es a nivel mundial. Entonces, no contar con un presupuesto anualizado que ya esté estipulado, desconozco los términos que hace el Senado para decir así, etiquetado para el tamiz, y no estarlo peleando cada año. Lo que hace que se difiera a veces 2, 3 y en ocasiones más tiempo, meses, para que se reinicie otra vez el tamiz. Y a veces lo que decía yo hace ratito, se quedan las pruebas ahí guardadas. En ocasiones luego se mandan a hacer todas para cumplir con el requisito de que ya se hizo el tamiz, pero lo que decía el tamiz debe ser oportuno, debe ser en tiempo y en forma. Entonces creo que ese es uno de los principales retos que tenemos. El segundo es la creación de los grupos interdisciplinarios de atención en diferentes regiones del país. Sé que en algunas regiones hay, pero no son suficientes. Y se debe de trabajar en colaboración con las instituciones educativas a nivel de los estudios de medicina, para que los médicos en generales que se van al servicio social sepan de estas enfermedades, las conozcan, sepan qué hacer con estos pacientes que resultan con un tamiz positivo. Y al mismo tiempo también en las especialidades médicas que se hable más acerca de este tipo de enfermedades para poder tener grupos interdisciplinarios en diferentes áreas del país.
Yo le decía la ayuda de la telemedicina, que puede ser de gran utilidad para el seguimiento de estos pacientes, pero una vez que ya tengas los grupos interdisciplinarios establecidos. Creo que esos son para mí los principales retos que tiene nuestro país para un tamiz, obviamente para ir incrementando también el número de enfermedades. Sí, claro, doctora. Sí, claro, concuerdo con usted, absolutamente. Y bueno, doctora, para poder ahora sí cerrar esta conversación y esta cátedra que usted nos brinda de manera muy entendible para todos nosotros, le agradezco muchísimo. ¿Pudiera darnos un mensaje en el marco del Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, 9 de mayo de 2020? Bueno, nada más recordar que a nivel mundial la mortalidad materna y la mortalidad infantil son los reflejos del desarrollo de un país. En la medida en que todos juntos trabajemos, y aquí quiero hacer un paréntesis para decirles que realmente la sociedad civil, como el que usted representa, de salud y prevención de la mujer, mis respetos, porque son gente que desinteresadamente buscan el bien común, el bien de la población, el cómo trabajar en conjunto, cómo establecer políticas que vayan enfocadas para mejorar la salud de la población, en este caso, de la salud materno-infantil. La salud materno-infantil es el reflejo del desarrollo de una población. De tal manera que lo que hagamos por mejorar las condiciones en las que una mujer tiene su embarazo, se atiende su parto y su bebé recién nacido cuente con las condiciones para salir adelante y tener una vida que todos nos merecemos, que sea plena en cuanto a salud, creo que todos los esfuerzos que hagamos van a valer la pena. Le agradezco mucho su entrevista, la felicito por ese entusiasmo que siempre muestra, la admiro y los respeto a todos los amigos que tengo que participan como sociedad civil en los programas de salud. Y repito, sin su ayuda sería muy difícil que pudiéramos nosotros completar ese aspecto con la población y ese empuje que tienen también a nivel de establecer políticas que son necesarias y que a veces nosotros pues no nos damos el tiempo para hacerlo. Muchas gracias por todo su trabajo y muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con su público. Doctora, muchísimas gracias por sus palabras. La verdad es que me siento muy halagada porque usted lo diga. El honor y el privilegio siempre va a ser primero mío. Le agradezco muchísimo y realmente usted sabe que tanto al doctor Zacarías como a usted y a todo su equipo multidisciplinario que está también detrás de todo ello, detrás, enfrente, a un lado, siempre ahí en el centro, logrando que todo esto suceda. Para mí es un gran honor poder coincidir en esta vida y la verdad es que estamos para servir, estamos para sumar, para poder seguir trabajando en conjunto. Le agradezco por su valioso trabajo, su valioso tiempo, su entrega y realmente estoy muy agradecida con usted por todo lo que, digámoslo, a nivel nacional e internacional usted ha incidido para que todos los niños puedan crecer sanos y sus familiares también estén tranquilos de que existen personas como ustedes, expertas y sensibles, y que siguen trabajando día a día para que todo esto pueda suceder. Muchísimas gracias, doctora, de verdad. Le mando un fuerte abrazo, un beso hasta allá y vamos a seguir comunicándonos y vamos a seguir llevando a cabo estos seguimientos en cuanto a información en el marco de este Día Nacional de la Salud Materna y Perinatal, 9 de mayo de 2020. Muchísimas gracias, doctora Laura. Un fuerte abrazo. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Hasta la próxima.